Ya, bien. Ahora sí, ahora creo que ya se puede observar, ¿no? Bueno, aquí podemos observar las características. ¿Cuáles son las características, no, de la sangre? Bueno, primero el volumen, que eso va a depender de la edad, ¿no? Por ejemplo, el volumen de la cantidad de sangre de un niño con referente a un adulto es muy distanciado. Por ejemplo, si hablamos de los varones tienen un promedio de 80 mililitros por kilogramo de peso. En cambio, las mujeres tienen un promedio de 70 mililitros por kilogramo de peso. El color es rojo, ¿no? Y eso se debe a la hemoglobina, ¿no? Al hierro. El color rojo se debe al hierro. Ahora, hay dos tipos de rojos. Hay un rojo oscuro y hay un rojo claro. El rojo oscuro es donde se encuentra la sangre venosa, también llamada sangre tóxica o sangre impura. En cambio, la sangre de un color rojo brilloso es la sangre arterial. Es ahí donde se encuentra la sangre con abundante oxígeno, ¿no? Llamada también sangre limpia, ¿no? Bueno, y ahí, como les voy a repetir, la sangre impura está incluyendo el dióxido de carbono y la sangre oxigenada, no la arteria. Bueno, la densidad ya tiene un promedio de 1054 a 1060 gramos por centímetros cúbicos. La viscosidad de 4,5 a 5 veces más pesada que la del agua. Y ojo, que la sangre contiene abundante suero y plasma. Un alumno me dijo, profesor, ¿por qué a los enfermitos cuando están mal, pues, ¿no? Les ponen suero? Pues el suero es un alimento de nuestro cuerpo. Con el suero ellos realizan el proceso metabólico. Eso generalmente aquellos pacientes que no ingieren ningún tipo de alimento, sea por su estado o quizás por autorización del médico. Entonces, lo que hacen es mantenerlos con suero. Además, el suero es lo que le da bastante fluidez a la sangre. Por eso que este líquido es muy importante para los pacientes que están en recuperación. A ver, Adriana y Panaqué. Adriana, tú puedes leer dos funciones del tejido sanguíneo. A ver, por favor, puedes leer las dos funciones. Sí, profesor. Respiratoria. Transporta oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y lleva anhídrido carbónico desde los tejidos a los pulmones. Nutritiva. Transporta los nutrientes absorbidos en el tracto digestivo hasta los tejidos. Gracias, Adrianita. Bueno, en este caso, cuando nosotros ingerimos nuestros alimentos, sea desayuno, almuerzo, cena, ¿no? Lo que hace nuestra sangre es atrapar estos nutrientes que hemos ingerido, ¿no? Los absorbe en el extracto intestinal y esta absorción va directamente a la sangre, ¿no? Va directamente a la sangre. Esto es una de las funciones que, que es de alta importancia en lo que es el desempeño de la sangre. A ver, Kelly Pacahuala, ¿puedes leerte las tres últimas? Escritora, falta. Kelly, ¿me escuchas? ¿Puedes leer o no? ¿O está fallando tu audio?
Bueno, creo que tiene dificultades en su audio. A ver, por aquí. Emily, Uruguay, ¿puedes leerte estos tres? Función excretora, defensiva y termorreguladora. Ya, profesor. Excretora transporte de los derechos metabólicos para su eliminación desde los tejidos hasta los órganos excretores, llamados también emuntorios, como la piel, intestinos, riñones, etc. Defensiva. Protege el organismo contra las infecciones a través de los glóbulos blancos o leucocitos y los anticuerpos circulantes. También combate las células cancerosas. Termorreguladoras. Regula la temperatura corporal distribuyendo el color del organismo. Gracias, Emily. Claro, estas funciones son importantes. Por ejemplo, la discreción. Cuando la sangre extrae las sustancias tóxicas de los diferentes tipos de nuestro cuerpo, lo único que hace es llevarlo al sistema excretor, donde se inicia la depuración sanguínea. Esto es para que todas las partes tóxicas las eliminen, sobre todo lo que tienen exceso de sales, exceso de triglicéridos, ¿no? Esta la va a eliminar a través de nuestro sistema excretor. Es defensiva porque contiene anticuerpos, como en el caso de los glóbulos rojos, perdón, los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los que ellos logran eliminar toda situación bacteriana. Entonces, eso es importante, ¿no? Es termorreguladora, ¿no? Se considera termorreguladora porque nuestro cuerpo equilibra la parte calorífica, ¿no? De nuestro cuerpo. Entonces, es importante consumir alimentos que tengan una composición altas en calorías para que la sangre pueda distribuir a diferentes tipos de nuestro cuerpo y así nosotros poder contrarrestar la baja temperatura. Bueno, uno de los componentes tenemos el plasma, ¿no? El plasma, que es el medio donde están las células que realizan el metabolismo. Ese también es importante, el plasma, ¿no? El plasma, acá ustedes están observando que tiene una composición formada por sustancias inorgánicas. El 90% es agua y el resto son minerales. Sustancias orgánicas, como en el caso de las proteínas. La sangre tiene abundante proteína, ¿no? El 7% es lo que abarca. Una de los tipos de proteínas que forma la sangre, ¿cuál es? Tenemos la albúmina, tenemos los fibrinógenos, tenemos las globulinas, 1% de lípidos y el 1% de carbohidratos. A pesar que es bajo, pero es suficiente para mantener viva un metabolismo. Bueno, eso sería lo que es, ¿no? Acá tenemos el suero, ¿no? El suero, ¿no? Es importante, ¿no? En la sangre, ¿no? Él también tiene proteínas, como el caso de la serotonina. La serotonina es una proteína presente en el suero. Y aquí ustedes en su libro pueden ver un cuadro donde se encuentra la relación de proteínas, ¿no? La relación de proteínas y su función. Tenemos la proteína albúmina, la globulina, proteína de la coagulación, proteína del complemento, la lipoproteína plasmática. A ver, quiero saber, el alumno Edu Alessandro. Edu, dime tú. A ver, dime tú, ¿cuál es la función de las globulinas? ¿Cuál es la función de las Profe, globulinas? Sí, te escucho. ¿Mm? profe, Sí, te ¿me escucho, te escucha? escucho. Sí, te escucho.
Ya. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la función de las globulinas? Ah, ya, ya, ya. Aportan iones metabólicos y vitaminas liposolubles, anticuerpos de las defensas inmunológicas. ¿Ya? A ver, el alumno Alonso Córdoba. Alonso Córdoba, ¿cuál es la función de las proteínas de la coagulación? ¿Cuál es la función de la proteína de la coagulación? Como por ejemplo la protrombina. ¿Cuál es la función de la protrombina? De fibrina. Alonso Córdoba. Sí, profe. ¿Cuál es la función de la protrombina? De la formación de filamentos de fibrina. Ajá, esa es la función. Ya chicos, entonces, ¿quiénes? Miren, si ustedes se dan cuenta, en la tercera columna, donde dice fuente, la mayor parte es el hígado. Pues yo les digo que el hígado es una fuente donde logra producir este tipo de proteínas, ¿no? Este hígado son las que lo producen. Por eso que es bueno mantener sano nuestro hígado. De lo contrario, no va a ser posible este tipo de proteínas y no dejaría de funcionar, pues no, nuestro cuerpo. ¿Ya? Hay un término que se llama hematopoiesis. ¿Qué cosa es la hematopoiesis? ¿No? Bueno, la hematopoiesis es que en la sangre, ¿no? En la sangre existe situaciones, ¿no? Que, a ver, unos elementos, ¿no? Unos elementos concurrentes de la médula ósea. Estos elementos se forman para fines de coagulación, por ejemplo, ¿no? Esto es importante. Es importante porque va a apoyar a la sangre el torrente sanguíneo. No crean que la sangre recorre por la efectividad del corazón, no, sino también recorre también por la sensibilidad que ésta tiene. ¿Ya? Entonces, tenemos también la hemocataresis. La hemocataresis, ¿no? Significa la muerte de los glóbulos rojos ya acabados, ya antiguos, glóbulos rojos que realmente ya cumplieron su ciclo. Entonces, la hemocataresis es 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 un fenómeno en el cual los glóbulos rojos mueren, pero no significa de que nosotros tenemos que recibir sangre, no, sino que también nuestro cuerpo, como el caso de la médula ósea y también el vaso, ¿no? Estos dos órganos emite abundante glóbulos rojos. Así que esto hay que saberlo, ¿ya? Ya, acá pueden ver, por ejemplo, cómo se muta estos tipos de células, ¿no? Los glóbulos rojos son ovoides. Luego tenemos los basófilos, ¿no? Que también son importantes en nuestros tejidos. Luego acá hay que tener en cuenta la médula ósea, ¿no? La médula ósea es la que emite abundante glóbulos rojos y abundantes glóbulos blancos, ¿no? Y eso también es importante reconocerlo, que cuidar nuestra columna, ¿no? Es elemental, ¿no? Eh, hay accidentes que a veces el golpe fue ocasionado en la columna y muchas de ellas han logrado no permitir su funcionamiento y como consecuencia se ha producido e inclusive hasta leucemia. No, la leucemia es la no producción de glóbulos blancos.
¿no? Entonces, esto sí es lamentoso porque siempre los glóbulos blancos con los glóbulos rojos tienen que ir de la par. ¿Ya? Entonces, es importante cuidar nuestra médula ósea que se encuentra dentro de nuestra columna principal. Bueno, pues, como en el caso de los eritrocitos son los llamados glóbulos rojos, ¿no? Que ya se sabe que tiene forma ovoide, ¿no? Y ahí están sus características. El tamaño de 7 a 7.5 micrómetros, ¿no? Eso también depende si es hombre o si es mujer, ¿no? La cantidad de sangre. Un alumno me preguntó, profesor, ¿cómo yo puedo saber la cantidad de sangre que tenemos en nuestro cuerpo? Entonces, fácilmente ustedes se pesan, ¿no? Se logran pesar y vean ustedes cuál es el peso, ¿no? Y de acuerdo a la lectura, lo divides entre 12. Por ejemplo, si un hombre pesa 60 kilogramos, si un hombre pesa 60 kilogramos y yo quiero saber la cantidad de litros que hay en su cuerpo, lo divido entre 12. Entonces yo diría, ¿no? 60 entre 12 sale 5. Entonces yo diría que ese hombre recorre en su sangre 5 litros, ¿no? 5 litros de este elemento principal. La hemoglobina es gran parte de la globulina que existe en la sangre, ¿no? Por eso el término hemo significa color rojo, significa hierro. Globina es la proteína, que es la globina, ¿no? Entonces, esta proteína, al estar adherida a este pigmento rojo, es lo que constituye nuestra sangre, ¿no? Acá ustedes ven la composición de ellos, ¿no? Y bueno, pues también dentro de la sangre existen una diferencia con otros, ¿no? Como el caso de los grupos sanguíneos, ¿no? Los grupos sanguíneos, el RH, ¿no? Que es elemental, el ABO, o también el grupo A o el grupo B. Eso ya es de acuerdo a la constitución genética, ¿ya? Aquí, por ejemplo, acá nos están mencionando algunas constituciones genéticas, como es de la sangre de tipo A, de tipo B, el tipo AB y el conjunto universal, ¿no? O el grupo universal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona de tipo B necesita sangre, y si hay una persona que es de grupo O, sí le puede transmitir sangre, sí se puede, ¿no? Sí se puede transmitir sangre. Ahí sí sería excelente. Pero vamos a suponer que el paciente sea del tipo O, ¿no? Del tipo O, y necesita sangre, y una persona del tipo A quiere darle sangre, entonces no puede, porque no constituye los elementos principales para poder suplantar la cantidad sanguínea. Y bueno, pues aquí estamos hablando de RH positivo y RH negativo. En mayor cantidad está el RH positivo, ¿no? La mayoría de personas tienen este tipo de sangre, pocas son las que tienen negativo. Pero no significa que está mal, no, es normal. La consecuencia es que a veces cuando una persona enferma es del tipo negativo, entonces uno de positivo no le puede dar sangre, no puede, no, porque se repelan, ¿no? En cambio, sí se necesitaría de una persona de sangre negativo para que éste le pueda complementar, ¿no? Estos son casos de la vida real que siempre se da, ¿no? Por eso que es bueno, chicos, es bueno que en sus agendas siempre pongan el tipo de el grupo sanguíneo, que es. A veces no pasa algo, ¿no? Pasa algo a veces, ¿no? Claro, uno dice, no, no va a ser, ¿no? Pero a veces ocurre, entonces ahí está tu sangre, ¿no? Tu grupo de sangre. Y los leucocitos llamados los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos ya, bueno, son de características esféricas. Ellos actúan como anticuerpos. Ellos eliminan todo tipo de bacterias, ¿no? Entonces, la ausencia de ellos, ¿no? La ausencia de ellos, ya esto se convierte en leucemia. ¿Cuáles son las propiedades? Estas realizan la quimiosintaxis,
Tenemos también el ameboideo, el diapédosis y los fagocitosis. Este último es cuando ellos logran incorporar dentro de su interior elementos sólidos, ¿no? Por eso que es la fagocitosis. Y aquí, como ven la clasificación de ellos, ¿no? Tenemos también los monocitos, los linfocitos, que son tipos que conforman el tejido de glóbulos blancos. Los trombocitos, esos son las plaquetas. Son las plaquetas que complementan a los glóbulos rojos y a los glóbulos blancos, ¿no? Ellos sí no tienen núcleo. Los trombocitos son las únicas células que no tienen núcleo. Eso, chicos, apúntenlo. Esa placa, apúntenla. Hace 4 años, no me acuerdo, sí, más o menos por ahí, en un examen de admisión vino este tipo de preguntas, ¿no? Una de las siguientes células no tiene núcleo, ¿no? Y bueno, ahí hicieron, por ejemplo, célula epidérmica, glóbulos rojos, ¿no? Y así, ¿no? Y una de ellas pusieron ahí trombocitos. Y imagínate, pues, o sea, es una pregunta, pues, en realidad es fácil, ¿no? Pero tienes que aprovecharla. Y aquí están las funciones. Las funciones de los trombocitos es que lo que hace es que todo el grupo sanguíneo logre penetrar una capilaridad sanguínea, ¿no? O sea, que la sangre fluya internamente en todos los capilares, ¿no? Tiene una fragilidad total, ¿no? Entonces, eso también es importante reconocerlo, ¿ya? Entonces, esto es la función de los trombocitos. Luego tenemos la hemostasia, ¿no? Es un proceso que consiste en evitar o detener la pérdida de sangre a través de un vaso dañado, ¿no? Claro, a veces las personas se estiran, ¿no? O a veces reciben golpes. No sé si a ustedes les habrá pasado cuando han sufrido un golpe, su piel se les ha puesto negra. No sé si les habrá pasado, ¿no? O a veces verde, ¿no? Por consecuencia de un golpe, ¿no? No sé si ustedes se habrán percatado. Esto es cierto, porque cuando uno sufre un golpe, se rompen los capilares, se rompen. Y eso hace de que nosotros podamos ver nuestra piel negra o nuestra piel verde. Entonces, chicos, esto es elemental reconocerlo. ¿Ya, chicos? Entonces, la hemostasia es una de las funciones. Repara el tejido dañado. Y acá tenemos lo que son factores de coagulación, ¿no? Imagínate, para la coagulación, ¿qué se necesita? Fibrinógeno, protrombina, ¿no? También tenemos la tromboplastina, también queremos tener calcio, ¿no? Etcétera. O sea, todo ello es una de las componentes. Y acá tenemos un glosario, ¿no? De su libro para que ustedes puedan verificar, ¿no? Y vamos a resolver esta hoja. Esta hojita sí la vamos a resolver, chicos, en el siguiente bloque, ¿ya? La vamos a resolver. Y ya estamos con el tiempo. Ya estamos con el tiempo, queda 1 minuto. Y nos estamos incorporando dentro de 10 minutos. ¿Ya, chicos? Dentro de 10 minutos nos estamos viendo.